Hoy en día necesitamos muchas cosas. 2 Biblias, teléfono, tablet, portátil, tele. Y Jesús no llevaba nada. Sí que llevaba algo. ¿Y saben qué era? El amor de Dios. ¿Y saben qué? El amor de Dios es una locura. El amor de Dios hace locuras. Cosas que no se pueden entender. ¿Y saben qué, hermanos? A veces como iglesia le damos más importancia a las tradiciones, a lo que creemos que debemos, o esa línea que creemos que debemos seguir como iglesia y como cristianos, que yo no digo que esté mal, pero mayor es el amor de Dios. El amor de Dios es mucho mayor que esto. Yo siempre doy un ejemplo porque yo tendía siempre a tener como una mentalidad un poco religiosa. ¿Por qué? Porque uno creció con esto, uno como aprendió, ¿no? Que, por ejemplo, cuando a uno le acostumbran o le enseñan que en la iglesia uno debe de ir así con traje y corbata, y uno ve a los demás que van igual, es como que tú te acostumbras a esto. Amén. Y lo que pasa que en nosotros es como que se crea en nuestro corazón y en nuestra mente algo erróneo. Porque luego pensamos que para agradar a Dios tenemos que vestir de esta manera. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo doy este ejemplo como muchos que hay. Yo defiendo una cosa que, como decíamos, hay cosas que no se pueden negociar, porque son el fundamento de Dios y el fundamento del amor de Dios, y estas cosas no se pueden negociar. Y lo que no se puede negociar, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. El fundamento, la columna vertebral del Evangelio, hermanos, esto no se puede transgredir. Bendito Dios. Pero sí que es verdad que en la iglesia a veces se forman esos estándares o se forman como esas estructuras y tradiciones que en una historia que hizo Jesús, vemos que si nosotros a veces seguimos esto, no dejamos obrar el amor de Dios en su total libertad. Y el amor de Dios tiene que fluir conforme a lo que Dios es y como Dios lo quiera hacer. Amén. Y el ejemplo, hermanos, es seguro que muchos ya lo han escuchado de mí, de este pesado que siempre muchas veces dice lo mismo, pero yo cuando estaba ahí, ¿no?, con mi mentalidad religiosa, que yo pensaba que para agradar a Dios tenías que hacer esto, tenías que vestir así, tenías que hablar de esta manera, de repente vi unos vídeos de un hermano, él es de Estados Unidos y se llama White. No sé si ustedes lo vieron o lo conocen. Pero de repente veo a un personaje en un vídeo donde va vestido con, ¿cómo lo podíamos llamar? Como esas vestiduras un poco, ¿cómo es? Así con pantalones anchos, no. Raperos. Sí, pero no sé si urbanos, sino un poquito más, bueno, ya me saldrá. Pero así también con el pelo largo, con rastas, rubio. Más playero. Así como dirían por aquí, me parece, tú lo ves y tú dices, parece un perro flauta, como dice mi cuñado. Rastafari.
Un Rastafari. Un Rastafari, sí, como un Rastafari. Pero así. Y tú ves el personaje claro, y en el momento que tú ves esto, a mí el corazón ya se me endurecía. Yo decía, esto no puede ser de Dios, ¿qué va a ser de Dios? Porque hay unos estándares en nuestra mente que se forman. Y esto, hermanos, saben que se llama religión, que yo no voy en contra, pero a veces estas cosas no dejan fluir el amor de Dios. Pero un día dije, voy a mirar. Hermanos, ese hombre en 5 minutos hizo más que yo en toda una vida. Él se va por Estados Unidos, se mete por dentro de estos barrios que nadie se mete y empieza a predicar el evangelio y empieza a declarar la palabra, y ahí ocurren sanidades, milagros, cosas tremendas. Y luego tú vas escuchándolo y tú ves su testimonio, y él cuenta que él siente que tiene que ir así, porque cuando él se mete allá adentro es como que el corazón de los que le reciben no se endurece, sino que le dan la oportunidad de hablar de Cristo, y él va a predicar el evangelio y suceden cosas maravillosas, y el amor de Dios fluye de una manera sobrenatural a través de este hombre. Bendito Dios. ¿Saben por qué? Amén. ¿Saben por qué? Y Jesús lo dijo claro. Le dijo a la mujer samaritana: ya viene el tiempo, y ahora es, donde no será cuestión de religión o de lo que hacían nuestros padres, de que iban a un lugar a adorar. Ahora es cuestión del corazón. Amén. Ya no es el que va a adorar en ese lugar es más santo. Sí, pueden sentarse si quieren. Es cuestión del corazón. No, yo estoy bien. Amén. Es cuestión del corazón. Hermanos, podemos ir muy bien vestidos, podemos hablar muy correctamente, pero a veces nuestro corazón no está conforme al corazón de Dios. Amén. A veces los hombres nos van a menospreciar, nos van a decir que nosotros no damos la talla porque nos ven físicamente o ven la apariencia, pero el corazón está conforme al corazón de Dios. Y lo vemos en un ejemplo claro en la Biblia, y es el ejemplo de ejemplos. Y es que cuando Samuel, el profeta Samuel, se va a buscar al futuro rey y a ungirlo, y hermanos, al pobre David lo tuvieron allí a lo último. David físicamente lo veían un jovencito pequeñito, que uno decía, no puede ser que sea rey. Por lo tanto, pasaron todos menos él. Y al final Samuel le dice: pero no tienes otro hijo. Bueno, sí, tengo otro hijo allá que está cuidando las ovejas. Bueno, tráemelo. Y cuando Samuel lo ve, Dios le dice: este es. Amén. Porque tenía, dice la palabra de Dios, que tenía un corazón como el de Dios. Bendito Rey. Y esto es lo que Dios busca. Por esto, hermanos, yo creo que uno de los ministerios más importantes es ir a dar las buenas nuevas. Es dar a conocer el amor de Dios, dar a conocer el reino de Dios, dar a conocer a Cristo. Y en estas semanas pudimos experimentar con Rich Mallorca, y fue algo tremendo lo que ellos hacen, porque ellos van a lugares donde nadie va, por aquí por la isla, y ellos predican el evangelio abiertamente. Ellos se van a la playa
ahí montan su pequeño escenario y ahí empiezan a cantar, empiezan a rapear, empiezan a glorificar a Dios, y muchos y ahí se van juntando gente y ellos ahí van predicando el evangelio, y tú ves hermanos todos tatuados, que uno pensaría, ¿y el Señor va a usar a esta persona? Y sí, hermanos, son los primeros que se ponen enfrente y empiezan a predicar el evangelio. Ellos te cuentan su testimonio de dónde han salido, hermanos, y Dios ha hecho cosas tremendas a través de ellos. Bendito Dios. Por eso yo digo, el amor de Dios es una locura. El amor de Dios es loco. Amén. Bendito Dios. Estos son los de Rich Mallorca, ¿no? Y así van. Ellos van allá a la playa, al Arenal, ahí donde está ese mega park donde hay discotecas y tal, y ellos van por allá y el primero que se encuentran le predican, empiezan a orar con él a los que quieren y hacen cosas. El Señor hace cosas maravillosas. Bendito Dios. Hoy quiero compartir contigo una historia para que podamos entender la locura del amor de Dios, para que no pongamos freno al amor de Dios y dejemos que el amor de Dios obre con su majestad y su gloriosa libertad, así como Él quiere. Amén. Miren, Juan 4, yo voy a leer, sé que es un poquito largo, pero lo quiero leer para que nos pongamos en contexto. Y luego al final tengo un vídeo preparado que muchos critican este vídeo y esta serie porque dicen, es una serie de la palabra de Dios, pero dicen que la serie como que agregan palabras que Jesús no dijo. Amén. Pero también es verdad que la palabra de Dios no registra todo lo que Jesús dijo. Amén. Bendito Dios. Pero cuando nosotros vamos a la historia y vamos a la historia y al momento donde pasó esto, y vemos las tradiciones, vemos las estructuras que tenían, hermanos, yo me di cuenta de que se acerca mucho a la realidad. Y nosotros a veces leyendo la palabra de Dios, si nosotros no entendemos el contexto del por qué pasaban estas cosas, nos perdemos muchas cosas. Por eso quiero poner al final este vídeo. Amén. La palabra de Dios dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. La hora sexta, casi por la tarde. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo,
cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Yo sé que es un poquito largo, pero prestemos atención. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Amén. Cuando nosotros, hermanos, leemos esto, entendemos lo que podemos entender. Amén. Lo que nos ha sido revelado en este momento. Pero aquí, hermanos, hay mucho más de lo que nosotros debemos entender y comprender. Miren, resulta que esta historia es una locura del amor de Dios, y muchos judíos esto no lo hubiesen podido entender ni comprender. Y de hecho, si hubiese sido por los judíos, nunca hubiese llegado la palabra de Dios en Samaria. Por eso yo digo, hermano, no debemos ponernos estructuras,
No debemos quedarnos en las cosas humanas y terrenales, porque a veces esto va a impedir que el amor de Dios vaya mucho más allá. Amén, porque es necesario. Es decir, la palabra dice, es necesario que la palabra llegue hasta los confines de la tierra. Hermanos, a todos, raperos, rockeros, drogadictos, homosexuales, tiene que llegar hasta los confines de la tierra, porque el amor de Dios es imparable. El amor de Dios no se puede frenar. El amor de Dios no puede quedar entre cuatro paredes. El amor de Dios no puede quedar en una estructura humana y religiosa. El amor de Dios va mucho más allá. Bendito Dios. Es verdad lo que le dijo Jesús. La salvación viene por los judíos. Amén. Pero es porque Dios lo quiso así. Pero los judíos se pensaban que eran superiores por ser judíos. Y de hecho, si nosotros vamos a la historia, si nosotros entendemos lo que se estaba viviendo en esa época, vamos a entender muchas cosas de este pasaje. Primero de todo, hermanos, Jesús, es una locura que Jesús se vaya, es decir, los judíos para ir a Galilea. A ver, podemos poner el mapa, así también nos ponemos en contexto. El primero, miren, Jerusalén, los judíos vivían aquí en esta zona. Si ven en medio está Samaria y arriba de todo Galilea. Es decir, Jesús nació en Nazaret, Jesús nació en Galilea. Nazaret era un pueblo donde había judíos ahí en este pueblo. Amén. Y él nace en Galilea y se forma y crece en Galilea. En un momento él, cuando ya está con su ministerio, y bueno, vemos que varias veces en la Biblia nos habla de que Jesús de Galilea se va a Jerusalén y se va por Judea. Él en este momento estaba en Judea con los discípulos, pero como hemos leído, los judíos empezaron a hablar de que Jesús bautizaba más que Juan y ya empezaba a haber un poquito de persecución, y Jesús, movido por el Espíritu Santo, dice, pues voy a Galilea. Y es decir, que Jesús estaba aquí y se va arriba a Galilea. Los judíos y los samaritanos no se podían ver, pero exagerado. Es decir, un samaritano era impensable que se fuera a Jerusalén. Por eso el templo de Dios estaba en Jerusalén. Y resulta que los samaritanos eran una mezcla de judíos. La raza samaritana salió de una mezcla de judíos y gentiles. ¿Y qué pasó? Que ellos creían en Dios, creían en el Dios de Abraham, de Jacob. Pero ¿qué pasó? Que ellos mezclaron las cosas de Dios con las cosas del mundo. Es decir, empezaron a adorar a Dios con ritos y sistemas paganos. Claro, los judíos dijeron, esto no puede ser. Por lo tanto, lo rechazaban. Era impensable que un samaritano fuera a Israel. Amén. Y los judíos, cuando los judíos se querían ir a Galilea, muchos de ellos, o la mayoría, no pasaban por Samaria, y esto que era el camino más corto. Es decir, a lo mejor en 3 o 4 horas podían llegar, pero ellos hacían el siguiente trayecto. Vamos a poner la otra imagen. Ellos hacían el trayecto rojo. Ellos, con tal de no pasar por Samaria, porque eran pecadores, los judíos, para que nosotros nos hagamos una idea, ellos formaron en su mente y en su corazón una religión muy estricta.
Es decir, el amor de Dios no podía obrar porque era una religión muy estricta. Ellos eran los mejores, ellos tenían la verdad y los samaritanos eran lo peor. ¿Qué hacían ellos? Ellos, en vez de ir por el camino blanco, ellos se iban, cruzaban el Jordán hasta 2 veces para poder llegar arriba, para poder llegar a Judea no, ¿qué era? A Galilea, perdón. Ellos daban toda esta vuelta para no tener que pasar por ahí. Sin embargo, Jesús hace algo distinto. Jesús toma el camino blanco y Jesús pasa por Samaria. Esto ya es algo raro y extraño en ese tiempo. Por eso les digo que el amor de Dios es una locura para los hombres. El amor de Dios es una locura para la religión. El amor de Dios es una locura para estas mentes estructuradas. Amén. Bendito Rey. Así que una de las cosas ya extrañas es que Jesús se va a Samaria. Bendito Dios. Otra cosa extraña, hermanos, porque si un judío por ahí tenía que pasar por Samaria, no hablaban con nadie. Es decir, samaritanos o judíos no se hablaban. No se hablaban. De hecho, los samaritanos se sentían como, era tanto la opresión que ellos se sentían como inferiores. Por eso había como esta guerra. Y va Jesús y se va porque en Samaria estaba el pozo que abrió Jacob y se lo dio a José. Y justo estaba el pozo, estaba ahí. Y va Jesús y mientras sus discípulos se van, él queda ahí en el pozo solo, descansando porque estaba cansado, dice la palabra de Dios. Y de repente se le acerca esa mujer, una mujer samaritana, bendito Dios, y se va a sacar agua. Y otro detalle importante es que ella va a sacar agua casi a la tarde y todas las demás iban a la mañana. Y otro detalle importante, si vamos a la historia, es que las mujeres iban juntas para ir a buscar agua. Sin embargo, ella va sola. Otra locura, hermanos, que cuando nosotros leemos no parece nada, pero lo es que Jesús se dirige y le habla a una mujer samaritana. Y a una mujer, porque también en esa cultura era extraño que un hombre se fuera a hablar con una mujer si no era su esposa. Sin embargo, Jesús va y habla con esa mujer samaritana, sola con ella, y le habla. Claro, ¿qué pasa? Ella se extraña. Y ella se da cuenta que es judío. Y por eso le dice: ¿cómo tú, un judío, me hablas y encima me pides algo? Hermanos, otra locura es que Jesús le pidiera agua. Bendito Dios, porque esto para los judíos era impensable. Sin embargo, Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque había un propósito del amor de Dios allí. Por eso, hermanos, nosotros no podemos oponernos. Si no estamos seguros o si se va de la palabra de Dios, no nos podemos oponer al amor de Dios. Bendito Rey. Y pensemos esto, que el amor de Dios es una locura. El amor de Dios es una locura. ¿Por qué? Porque el amor de Dios solamente le importa una cosa, y es el corazón de las almas. No importa lo que sea, no importa cómo se vista, no importa lo que piense, ya el Señor hará su obra, pero en ese momento lo que le importa a Dios es el corazón. Es el corazón. A Dios lo que le importa es que la humanidad crea en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ahí tendrá vida eterna. Porque Dios, el amor de Dios, lo que quiere es que su creación se acerque a Él.
Hermano, nada de tradiciones, ni religiones, ni nada. El amor de Dios lo que quiere es atrapar esos corazones y bendecirlos, sea lo que sea. Amén. Bendito Dios. Hermanos, vemos cuando leemos esa historia, nos damos cuenta que esta mujer se había equivocado. Y no solo una vez, sino muchas. ¿Por qué esta mujer estaba sola? ¿Por qué esta mujer iba más tarde que las otras? ¿Saben por qué? Porque la criticaban y la juzgaban porque ella se había equivocado en el pasado. Ella tenía algo marcado, ella se sentía condenada. Y se extraña de que ese judío vaya y le pida algo. Amén. Pero Jesús la conocía. Jesús sabía todo lo que ella había vivido. Amén. Bendito Dios. Y esos son esos pequeños detalles, hermanos, que nosotros debemos entender y comprender. Por eso ella iba sola, porque la juzgaban, porque las demás no querían que fueran con ella. O no, esa pecadora que tuvo 5 maridos y ahora está con uno que no es su marido. ¿Cómo vamos a ir con ella? Claro, y ella se sentía amargada y angustiada en su corazón, y capaz que ella estaba ahí peleando para ver qué hacer con su vida y cómo poder encontrar el perdón. Amén. Bendito Dios. Y lo más tremendo, hermanos, es que cuando nosotros vemos el final de esa historia, vemos que Dios usó a esa mujer para evangelizar Samaria. Algo impensable para los judíos, que Samaria fuera evangelizada. Sin embargo, Dios usó esa mujer pecadora. Humanamente nadie hubiese dado nada por ella, que no se sentía nada. Sin embargo, Dios la usa para poder abrir una puerta en Samaria y predicar el evangelio de Dios. Amén. Por eso, hermanos, ¿cuál es el fin de esa historia? Porque ella en un momento de debate con el Señor, como así decir, ¿dónde hay que adorar? Si dicen que tenemos que adorar, nosotros los samaritanos adoramos aquí, pero los judíos dicen que adoramos allá. Y Jesús le dijo, pero esto se va a terminar, porque ya no importa cómo vayas vestido, ya no importa esto y aquello, lo que importa es esto, es el corazón. Y la mujer, ¿en serio podremos adorar de corazón y Dios nos va a escuchar? Y Jesús le dijo, sí, esto es lo que viene. Y nosotros esto debemos entender, hermanos. Amén. Lo importante es que se predique el evangelio. Lo importante es que ese amor de Dios cautive los corazones y llegue a cada corazón y a cada vida. Bendito Dios. Por eso, como iglesia, hermanos, debemos ir con cuidado a centrarnos mucho en esas estructuras religiosas, y debemos dejar que el amor de Dios fluya en cada vida, en cada corazón, en cada ministerio, para poder ir con libertad y predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Bendito Dios. Y ahora, hermanos, les quiero poner, creo que se llevaron el mando, porque les quería poner este vídeo para que presten atención y vean. Amén. ¿Lo entendieron? Bendito Dios. Porque es así. Miren lo que usó Dios, lo que usó Jesús para llegar al corazón de las personas. Porque al final
no es lo que hayamos hecho, de dónde hayamos salido. Dios lo que quiere es nuestro corazón. Dios lo que quiere es que nos quiere usar para llevar su gloria. Y a veces es esto, la condenación, lo que arrastramos de las etiquetas también que nos ponen en el mundo, no nos da esa libertad para poder demostrar el amor de Dios, y no solamente a los demás, sino también en nosotros mismos, para poder entender y comprender lo que Dios nos ama. Y así no solamente es con nosotros, es con todos los que hay allá afuera. Es necesario que el amor de Dios sea demostrado tal cual como es. Y ya alejarnos de todas esas estructuras, religiones y todo esto que fue sembrado por el mismo hombre y que a veces paraliza el amor de Dios, a veces paraliza la obra de Dios. Es decir, lo que hizo Jesús aquí fue una locura. Lo que hizo el amor de Dios fue una locura. Pero no debemos olvidar que los samaritanos fueron creación de Dios. Y así como todas las personas que hay sobre la faz de la tierra. Y el Señor hace como Él quiere. Bendito Dios. Amén. Santo, poderoso. Por eso si hoy te sientes como esa mujer, abandonado, abandonada, quizás con pecado en tu vida y en tu corazón, con un pasado que a veces tú te quieres alejar de este pasado. Porque miren, lo que yo nunca lo había visto de esta manera, pero cuando Jesús le dijo: ¿quieres agua de vida? Esa agua que yo te doy te va a quitar la sed para siempre. Él le dijo: dame de esta agua. Pero ella no sabía que le estaba hablando espiritualmente. Ella quería salir de eso para ya salir de esa condenación. Ella dijo: si no tengo que venir aquí en el pozo, mejor. Así no tendré que venir sola, no tendré que pensar tanto en por qué llegué a esta situación. Amén. Por eso ella le dijo: bueno, dame esta agua y así ya no importará, venga más aquí. Porque esta mujer estaba así, estaba condenada, amargada por su pasado, pero Jesús la libertó. No la condenó, la libertó. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. El pasado se quedó atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso lo que vamos a hacer hoy, hermano, de la Santa Cena es importante. Porque a veces no es un cambio de vida radical. Primero es entender lo que soy en Cristo Jesús, entender lo que hizo Jesús por mí. Y esto, hermanos, me llevará a tener un cambio de vida. Voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva. Va a empezar a caer todo lo viejo y esas estructuras viejas, y se cumplirá la palabra: somos nuevas criaturas. Y ojo que somos nuevas criaturas cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pero hay un proceso, y ese proceso es por nuestra mentalidad, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de entender la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Porque según la palabra, yo no sé si te lo crees o no. No, pero es que yo aún no he cambiado mi manera de ser, o aún estoy haciendo cosas que no debería de hacer y aún no me siento justo. Pero la palabra no dice esto, y esto nosotros lo debemos predicar y tiene que ser, lo tenemos que dar a entender y a conocer. Y es que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice su palabra que ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. No, pero las cosas viejas pasaron.
Deja que Dios trate tu vida, pero empieza por la fe, empieza por tu mente y tu corazón a creer lo que tú eres en Cristo Jesús. Amén. Jesús cambió la mentalidad de los samaritanos. Jesús rompió esas viejas estructuras de que si se tenía que ir a Jerusalén para adorar, para ser santos. Jesús, a partir de ahora es cuestión del corazón. Créelo, créelo. Si no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy te invito para que lo hagas. La palabra dice: el que confesare con su boca que Jesús es su Señor y Salvador, este será salvo. Por eso no tengas miedo. Da el paso. Abre tu boca. Allí donde estás, dile: Jesús, quiero que tú seas mi Señor y Salvador. De hecho, lo declaro con mi boca. Tú, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Gracias por dar tu vida por mí. Yo creo que tú fuiste el Cordero limpio, santo y puro que entregó su vida por mí. Y eso, Señor, me libra del pecado. Eso me libra de la vieja criatura. Eso me libra de lo que yo era antes. Eso quita esos errores que cometí en el pasado. Y hoy declaro que mi vida será un instrumento para dar a conocer tu amor a los que me rodean y mucho más allá. Gracias, Señor. Por eso, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.